Bueno, hoy día vamos a comenzar con una unidad un poquito cortita, pero que queremos recordar. Por suerte, nosotros estudiamos informática y ya esto solamente formalizarlo matemáticamente del tipo string, digamos, ¿no? El tipo string que nosotros vemos en los lenguajes de programación, pues, ¿no? En Delphi, Java, C, C Sharp, etcétera, ¿no? C++. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, me voy a la pizarra y comenzamos con la unidad 1, ¿no? Vamos a ver. Es muy pequeñita esta unidad, pero la necesitamos. Vamos a ver, pues. Alfabetos y cadenas. Alfabetos y cadenas. Bueno, un alfabeto eh, usualmente en forma genérica, ¿no? Usualmente anotado sigma. Sigma es la letra griega S, ¿no? Pero mayúscula, ¿no? Por eso S se llama a la sumatoria, no se han visto, ¿no? Usualmente a la sumatoria. Anotado sigma. Es simplemente un conjunto de letras o símbolos. En algunas definiciones hablan de que sigma es finito, digamos, ¿no? O sea, que es un lenguaje finito. En realidad, bueno, en compiladores, por ejemplo, se asume que sigma es infinito. Por eso prefiero ahorrarme la palabra sigma. La palabra finito, pero no es finito, ¿no? Entonces, por ejemplo, un alfabeto no tiene por qué ser el usual, ¿no? Por ejemplo, decir sigma igual a desprecio, ¿no? Entonces, a los elementos que están aquí se le dicen letras o símbolos, ¿no? ¿Nosotros qué le decimos a esto? ¿Nosotros le llamamos esto? Le llamamos carácter, ¿no? Símbolo o carácter, se puede decir, ¿no? Que nosotros le llamamos, por hacernos los gringos, char, ¿no? Carácter, ¿no? Entonces, estos son caracteres, ¿no? Entonces, estos que están acá, le llamamos también carácter, ¿no? Carácter. Entonces, sigma es un alfabeto, no tiene por qué ser el alfabeto normal. Puede ser cualquier otro símbolo, no son dibujitos, digamos, ¿no? Puede ser rombito, redondito, lo que sea, ¿no? Otro ejemplo también podría ser así. Otro ejemplo podría ser que los chats de sigma sean, qué sé yo, una carita, un triangulito, qué sé yo, otro por ahí, otra carita al revés, digamos, no sé, el signo menos, por ejemplo. Entonces esto podría ser otro alfabeto, ¿no? Entonces, eso sería un alfabeto. Entonces, a los elementos de esto simplemente le llamamos letras, símbolos o, como decimos en informática, caracteres o simplemente chats, ¿no? Estos son caracteres, ¿no? Son chats, ¿no? Son caracteres. Todos manejamos esto, así que no tengo mucho problema en esta parte. Todos me entienden. Pero cada uno de ellos son caracteres, ¿no? Caracteres. Ahora, se llama una cadena o palabra, ¿no? Nosotros llamamos string, ¿no? Se llama cadena o palabra. Simplemente a la reunión, digamos, ordenada de caracteres, ¿no? Si lo ponemos uno encima de otro sería una juxtaposición, ¿no? Pero es fácilmente, ¿no? A una secuencia
Entonces, a una secuencia de a una secuencia de caracteres, de símbolos, de letras, ¿no? De un alfabeto. A ver, se le llaman palabras. Hay varias formas de decirle. Palabras, no sé, cadenas. O que es lo mismo, string, ¿no? String en inglés, ¿no? Todo depende del alfabeto, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos también ver uno, por ejemplo, si el alfabeto es, digamos, sigma, metémonos, que sea A, B, C, D. Entonces las cadenas, o sea, los strings, ¿no? Los strings o las strings, como quieran, los strings, o sea, cadenas, palabras, los strings sobre sigma, solo utilizarán, los strings sobre sigma solo utilizarán estos caracteres, no más, no puede salirse de las paredes. Los strings sobre sigma utilizarán te lo voy a botar, utilizarán solo estos caracteres, ¿no? Los chars que tiene sigma. Entonces, por ejemplo, podemos intentarlo. Por ejemplo, qué sé yo, S, que sea BBA, digamos, ¿no? BBA, qué sé yo, T, que sea C, D, A, no sé, D, ¿no? Por ejemplo, este estaría mal, ¿no? Digamos, si tengo la cadena W, que sea B, C, E, D, BA. Aquí, ¿qué estaría mal? La E. La E, ¿no? Entonces, este estaría mal, ¿no? Entonces este elemento E no cae encima, ¿no? Entonces E no pertenece a signo, ¿no? E no pertenece. Entonces este estaría mal, ¿no? Este estaría mal. Recordemos un poquito que nosotros es una costumbre para nosotros, es una costumbre en programación, usar comillas, ¿no? Usar comillas. Cuando queremos poner string, ¿no? O sea, string constante, por ejemplo, ese sería de A, ¿no? ¿Verdad? Ponemos comillas. Si nosotros queremos, podemos usar las comillas, no hay ningún problema, para decir que este es un string, ¿no? Las comillitas no forman parte de la cadena, solamente para decir que esto es un string, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, verdad? Todos sabemos usar strings. ¿Sabes? La primera vez que lo usamos fue para mostrar mensajes, ¿no? La primera vez para mostrar mensajes, ¿no? Error, o el mayor de A y B, a ver, acuérdense cuando eran jóvenes que estaban en introducción a la informática, decía, ¿no? El mayor entre A y B es tal cosa, ¿no? Para mensajitos usualmente poníamos comillas, ¿no? Como que no podemos poner otra comillas o podemos simplemente, a veces uno usa para que la otra persona sepa que todos tengo caracteres, ¿no? Entonces está sencillo, ¿no? Entonces, las cadenas simplemente son una secuencia de caracteres, ¿no? Una secuencia de caracteres de un alfabeto, ¿no? Recuerden, solamente se puede tomar los elementos que están en el alfabeto. ¿Se entiende o no?
Hola, hola. Sí, se entiende. Se entiende, ¿no? Se entiende. Ahora, sigma no puede ser vacío, ¿no? Porque si es vacío, ¿qué pasaría? Si el alfabeto es vacío, no podríamos formar ninguna cadena, ¿no? Bueno, excepto lo que vamos a ver ahorita, la cadena vacía, ¿no? Entonces, sigma no puede ser vacío. Sí o sí debe tener al menos un elemento, ¿no? Al menos un elemento. No es muy importante ese dato, pero es bastante obvio, ¿no? Bastante obvio. Bueno, la cadena vacía, o sea, existe un string vacío, ¿no? También nosotros usamos esto en programación. Entonces, a la cadena vacía, o sea, una cadena que no tiene caracteres, la anotamos. Muchos autores la usan con texto, ¿no? Pero Elise Miranda tiene otra fuente. Él usa lambda, ¿no? Usa lambda. Lambda es la cadena vacía. Lambda es la cadena vacía. Entonces, en Java, en Java o en Delphi, ¿cómo sería la cadena vacía? Lambda sería igual a comillita, comillita, ¿no? ¿Se entiende? Quiere decir que no tiene caracteres. Es una cadena, es la más pobre de todo, no tiene nada, no tiene caracteres, pero es una cadena, al fin y al cabo es una cadena. ¿Alguna preguntita? ¿Se entiende bien? ¿Ahora? Entonces un string puede tener cualquier cantidad, la cantidad que quiera de caracteres o ningún carácter, ¿no? Como en este caso, lambda no tiene caracteres, ¿no? Lambda es la cadena, es una string pero vacío, no tiene ningún char. Otras cadenas pueden tener muchísimos, ¿no? Muchísimos caracteres. No existe un límite, ¿no? Con tal que utilice solo los caracteres del alfabeto, ¿no? Por ejemplo, allá al lado derecho, E no estaba en el alfabeto, por eso decimos que esa cadena estaba mal puesta. No hago más ejemplo de eso porque es muy obvio, pero hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordarlo. En muchas ocasiones, bueno, a veces ni se menciona el alfabeto porque es bastante obvio, ¿no? Bastante obvio. Ahora, algo que nosotros conocemos es la concatenación entre cadenas. Concatenación entre cadenas. Bueno, ¿cuáles tenemos? ¿Cómo se hace la concatenación entre cadenas? Aquí como es la concatenación entre cadenas usa la concatenación entre cadenas usa un puntito en el medio. Ya sí vamos a recordar que nosotros usamos el más, ¿no? Usamos la crucecita para los strings normales de Java o de Delphi, ¿no? Recording stopped. La transmisión. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Ok, mil disculpas, se me apagó la máquina. Siempre me advierte por la batería. Y no sé, cuando comencé la clase estaba en 40% y de pronto se me apagó. Es un descuido mío, un error grave, ¿no? Debería haberlo empezado antes. No es la primera vez que me pasa por ese caso.
hasta donde yo estaba hablando solito, me ha pasado muchas veces, también me he quedado hablando solito. La concatenación entre cadenas, dice, hasta donde les hablé, jóvenes, que yo ya hice una pregunta y no me contestó nadie, recién me di cuenta que se había apagado la máquina. Ni siquiera hizo un sonidito. A ver, La cadena usa el punto en el centro, nada más. está ahí. Ya. Correcto, gracias. Entonces, si ustedes se ven a la derecha, dice, por ejemplo, sigma es ABC, digamos, ¿no? Sigma es ABC. Entonces, si sigma es ABC, entonces, sigma es el alfabeto, ¿no? Entonces, tenemos dos cadenas, S y T. Simplemente, ¿qué es S concatenado con T? Que ustedes pueden ver bien abajito, después nos dice, entonces la concatenación, S concatenado T sería primero los de S y después los de T. ¿Se entiende? Entonces, Sí, BAC y CA. Ahora, ahí yo le pregunté y ya me di cuenta que se había cortado cuando dije, ¿qué es T concatenado con S? CA, BAC. Claro, simplemente ponemos uno al lado del otro, ¿no, verdad? O sea, si fueran arriba sería yuxtaponer, ¿no? Si lo vemos como si se pusiera uno encima de otro. Sería yuxtaponer. Entonces, T con S sería, T concatenado S sería CA, BAC, ¿no? CA, BAC. Entonces, T concatenado sería T, primero T sería CA, con un citamos un ratito, y S sería BAC. Entonces ahí tenemos nosotros, jóvenes, tenemos la concatenación. Ahora, una cosita. Claro, puedo tener también varias concatenaciones. A ver, recordemos que en los lenguajes, ¿cómo usamos la concatenación? Recordemos que, así en Java, en Delphi, en similar, en Java usamos el más, ¿no? El más en vez del punto. En vez del puntito al medio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, si hacemos, ¿qué pasa si hacemos el string S, digamos, ¿no? Igual que si yo lo contando aquí, BAC, W igual a BAC más, y ahí ponemos el otro, ¿no? O sea, o podemos asignarle a una variable, asignarle BAC a este otro y asignarlo después a otro, ¿no? Esto sería CA, ¿no? Así lo notamos nosotros. Con lo que W nos da, W sería tal como está ya, ¿no? BAC y CA, ¿no? Después solamente estoy recordando lo que hacemos nosotros en los lenguajes, ¿no? ¿Tiene un comentario? ¿Por qué está un ratito? Ahí está. Oye. Recordemos, sí, eso lo sabemos, ¿verdad, jóvenes? Eso lo manejamos. ¿Sí? ¿Se recuerda? Sí, ingeniero, nos acordamos. Ok, una de las cositas, jóvenes, es que la operación que trabajamos nosotros es asociativa, ¿no? La operación es decir, ahorita voy a explicar un poquito la asociatividad, pero ¿qué pasa si concatenamos con lambda? Por ejemplo, vamos a decir, no sé qué, a ver, en general, ¿no? No puede haber casos excepcionales, ¿no? Pero en general, este concatenado con T no es igual a T concatenado con S. Esto quiere decir que la concatenación no es conmutativa. La concatenación no es conmutativa. Ya lo pueden ver, pero S concatenado con T da BACCA, al lado derecho de la pizarra, y T concatenado con S es CABAC. O sea, en general, la concatenación no es conmutativa. ¿La suma es conmutativa, jóvenes, o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿La suma de los números reales es conmutativa o no? Sí, Sí, es acumulativo. Es, ¿no? ¿Verdad?
Por ejemplo, yo puedo tomar, estoy garabateando. Es decir, el orden yo lo puedo invertir y me da exactamente el mismo resultado, ¿no? La suma sabemos que es conmutativa, ¿no? O sea, se puede conmutar, ¿no? Mudar, ¿no? Mudar de lugar a los operandos y el resultado no se altere. Pero la concatenación no es conmutativa, ¿no? No es conmutativa en general. Ahora existe un elemento neutro, ¿no? Un elemento neutro. Es decir, ¿qué es un neutro, no? Entonces, es algo que no contribuye en nada, o sea, no suma, no aumenta al resultado, ¿no? Entonces, el lambda, o sea, la cadena vacía, voy a ponerlo mejor, la cadena vacía lambda, es un elemento neutro, es un elemento neutro en la concatenación. Es decir, que ella no aumenta en nada, ¿no? O sea, no contribuye en nada al resultado. Esto quiere decir que si tengo, qué sé yo, ¿no? Es un string. Si tengo S un string, digamos, S concatenado con lambda, ¿qué me da? ¿Se perdieron? S, claro. Es decir, si tengo S, A, B, C, le concateno la cadena vacía, me queda el mismo, pues sigue valiendo A, B, C, ¿no? Y al revés, ¿no? Lambda concatenado con S, también sigue siendo S. Entonces, lambda no contribuye en nada a la concatenación, entonces es un elemento neutro. En la suma de los reales, un comentario, ¿verdad? En la suma de los reales, ¿cuál es el elemento neutro? De los números reales, ¿cuál es el elemento neutro? 1. 0. Reales, el 1 no, porque si digamos tengo 3 más 1, sería 4, ¿no? No haría lo mismo. El 0 es, el 0 es el neutro, ¿no? El neutro aditivo es el 0. Piensa que yo tengo A más 0, sigue siendo A, ¿no? O 0 más A es igual a A, ¿no? Entonces, no aumenta en nada, no modifica, el neutro no, es eso, ¿no? O sea, lo ponemos ahí y no aumenta en nada, no suma en nada, no aumenta en nada el resultado, no lo hace variar el resultado. ¿Y en la multiplicación cuál es? Compañero, ¿lo repito? 1. 1, ¿no? En la multiplicación es el 1, ¿no? Es el 1, ¿no? Entonces, ¿qué se digo? A multiplicado por 1 es 1, pues, es A, ¿no? ¿Verdad? Y 1 multiplicado por A es A. Entonces, solamente recordarlo, que ya lo puse en un comentario como si lo estuviese pensando, ¿no? Entonces, ese es el elemento neutro. Pero acá el elemento neutro es lambda, ¿no? No se vayan a confundir qué es la asociatividad. La concatenación es asociativa, ¿no? La concatenación dice es asociativa. No se vayan a confundir con mutar. Mutar es cambiar de lugar, ¿no? Mutar. Cambiar, ¿no? Mutar. La concatenación es asociativa. Y se lo van a ver seguramente, lo van a ver así, ¿no? S concatenado con W, que es igual a S concatenado W, concatenado, pero sí, ya le estoy comentando. Fíjense, el orden sigue siendo SWT, ¿no? El orden sigue siendo SWT, no ha habido mutación, cambio, ¿no? No ha habido cambio de lugar. La concatenación es asociativa, ¿no? Es asociativa. Entonces, sí, pero yo recuerdo que esto lo hacía, me acuerdo cuando nos enseñaban álgebra, se llama, o si quieren, estructuras algebraicas. Estructuras algebraicas,
Yo lo hacía, ¿no? Pero no, la verdad, bueno, lo hacía, lo resolvía, qué sé yo, ¿no? Igual mis compañeros resolvían los ejercicios de práctico, etcétera. Pero la verdad que no lo entendía, bueno, lo hacía de forma mecánica y no lo entendía, ¿no? No lo entendía. Es decir, nunca me preocupé por entenderle. Solamente me lo daban en el ejercicio y dice, demuestre que la siguiente operación es asociativa. Entonces agarraba SWT y después SW con T. Y veía que daba el mismo resultado, entonces digo, la operación es asociativa. Listo. Pero, pero nunca me preocupé de entenderle. ¿Qué significa que una operación sea asociativa? Bueno, en general, no importa si es suma, resta, multiplicación, división. No se vayan a confundir, no estoy diciendo el orden de los operandos, ¿no? Si manipulo, si cambio el orden de los operandos, eso se llama conmutatividad, ¿no? Eso se llama conmutatividad. Si cambio el orden de los operandos, o sea, por ejemplo, si W y T lo cambio de lugar, que si yo que T vaya en lugar de W y W en lugar de T, ya estoy conmutando. Aquí la orden sigue siendo el mismo. Pero ¿qué me dice la asociatividad? La asociatividad me dice ahora que no importa el orden en el cual yo llevo a cabo la operación. O sea, la evalúo, ¿no? Le calculo los resultados. Entonces, eso lo voy a poner en un comentario, quiero que lo entiendan. Y después vamos a sacar una conclusión, ¿no? La asociatividad me dice que no importa el orden en el cual calculamos el resultado. Hasta ahí no se entiende mucho. El resultado. Bueno, muy bien. Se ven a mí. Todos sabemos, ¿no?, que la suma real es asociativa. Por ejemplo, me dan esta operación. 3 más 8 más 2. ¿Qué me está queriendo decir eso hoy? Me está queriendo decir que primero debo evaluar entre paréntesis, el que está entre paréntesis, entonces sería 3 más 10, ¿no? 3 más 10. Obviamente esto me da 3. Ahora, ¿qué pasa si me dan así? ¿Qué pasa si me dan 3 más 8 más 2? ¿Esto qué sería? ¿Cómo se evaluaría? Primero evalúo el paréntesis, esto sería 11 más 2, ¿no? Eso sería igual a 11 más 2, obviamente 3. Entonces, los paréntesis me dicen qué es lo que voy a evaluar primero. Eso es lo que me dicen los paréntesis. Entonces aquí obviamente sacamos la conclusión de que 3 más 8 más 2 es igual a, así, ¿no? 3 más 8 más 2. No, usted va todos sabemos lo sí. Está bien, pero la asociatividad me dice que no importa el orden en el cual los evalúan, los agrupe, digamos, los operandos. No estoy conmutando, por favor, en un momento. Piense, 3, 8, 2, aquí tengo 3, 8, 2. El orden sigue siendo el mismo. Solo que los paréntesis me dicen qué orden voy a hacer. Ahora, cerramos. ¿Se entendió, Jorge, qué es la asociatividad? Uno necesita la asociatividad, Jorge, para veces, qué sé yo, eso, agrupar, ¿no? Agrupar algunas cosas que le convienen, ¿no? Le conviene. Ahora, si una operación es asociativa, Jorge, si una operación es asociativa, no necesito los paréntesis. ¿Ok? Pues si una operación es asociativa, podemos quitarle los paréntesis. ¿Para qué? Para que el que lo evalúa sepa, él decida en qué orden va a llevar a cabo el cálculo. Podemos quitarle los paréntesis.
paréntesis. Es decir, yo tengo, pongamos ejemplos, por ejemplo, eje significa desligarse, por ejemplo, porque no te he puesto ejemplo concreto. Esta abreviatura es el libro, significa por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo, qué sé yo, si yo tengo 3, sigo con el mismo ejemplo idiota, esto no importa, 8 más 2, yo puedo escribirlo 3 más 8 más 2. Entonces le dejo al que está calculando, le dejo el orden en el cual él quiere hacerlo. El orden en el cual él quiere hacerlo. Puede hacer 8 más 2 y después sumarle 3, 3 más 8 más 2. O puede ser 3 más 8 y después el resultado más 2, como ven en el comentario, ¿no? Que acabo de cerrar. También esto, bueno, miren. Otro ejemplo, si tengo P y Q y R, esto también lo puedo sacar como, lo puedo hacer así, P y Q y R. ¿Por qué? Porque la operación AND es asociativa. ¿No? El AND es asociativo. También tengo esto. Yo escribo P o Q. Es asociativo. Sabemos que el paréntesis lo podemos mover. O R. Entonces esto lo puedo escribir P o Q o R. ¿No? O R. ¿Alguna preguntita? ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, ingeniero, ¿se entendió? Ok, recuerden entonces, nosotros vamos a ocupar la sociedad al revés. Es decir, no es que tomemos los parámetros, bueno, sí, a veces sí, cierto, no dije nada, pero mayormente, para nuestra conveniencia, nosotros utilizamos nosotros utilizamos al revés de, en realidad nosotros a veces estamos demostrando y lo que queremos es asociar, decir, este con este lo quiero ver como una sola cosa. Entonces lo asociamos y es decir, le ponemos los paréntesis. Por eso es que es mejor dejarlo, la operación asociativa, primero quitarle los paréntesis. Y después, bueno, estos dos, a veces uno necesita asociar y dice, estos dos lo veo como uno solo. Entonces ya le ponemos los paréntesis donde nosotros lo necesitamos, ¿no? Donde nosotros necesitamos. Entonces eso facilita nuestra vida. Pero la asociatividad es muy buena. Al principio uno dice, ¿para qué se está aburrido? Pero después uno se da cuenta que sí es útil la asociatividad. Muy bien. No todas las operaciones son asociativas. Hay operaciones, algunas de ellas inventadas, que sí o sí tienen un orden de evaluación, ¿no? No podemos quitarle ese orden, ¿no? Porque el resultado es diferente. En este caso, nosotros estamos manejando solo operaciones asociativas. El AND, el OR que vamos a utilizar en las demostraciones son asociativas. ¿Sí? Ok, un poquito recordando ahora los alfabetos. El alfabeto. Entonces ya hemos visto las cadenas que se forman con alfabeto. Nosotros tenemos alfabetos de uso cotidiano, ¿no? Porque primero comencemos con la parte no informática. El alfabeto usual, ¿sí? El alfabeto usual. El alfabeto usual. Que en vez de llamarlo sigma, le ponen una sigma como diciendo alfa, ¿no? Se lo simboliza con A, más que todo por alfa, ¿no? Alfabeto, ¿no? Alfabeto. Y este es el alfabeto usual que nosotros conocemos, ¿no? A, B, C, etcétera, hasta la Z, ¿no? Digo, así, etcétera, hasta la Z. Ese es el alfabeto usual, ¿no? El alfabeto de uso que nosotros utilizamos todos los días, ¿no? El alfabeto usual. Entonces, este es el alfabeto usual, o sea, el que usamos todos los días. Oye, pero nosotros en el chat no debemos atrás las imágenes, en el WhatsApp. ¿Qué alfabeto utilizamos? No quiten las imágenes y los stickers, o sea, ¿no? Digamos, en los textos. ¿Qué alfabeto utilizamos? ¿Símbolos? El usual más los emojis, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, nuestras palabras se forman también con los emojis, ¿no?
solamente le digo, no quiero explicarlo, porque es un aspecto formal nada más. Es decir, nuestras palabras, no le digo las imágenes, por favor, lo ponen que le explique las imágenes. Entonces nuestras imágenes se forman también con los emojis, ¿no? Entonces los emojis forman parte de nuestro alfabeto del WhatsApp, ¿no? Nuestro alfabeto del WhatsApp. Muy bien. Ahora. En informática, ¿qué alfabetos utilizamos, ¿no? En informática, ¿qué alfabeto utilizamos? El Unicode. Podría ser, está bien. Correcto. Primero utilizamos el ASCII, ¿no? El ASCII. Esto tiene que ver con una codificación, le ponen un numerito. En realidad los caracteres son un número, ¿no? Tenemos el ASCII. Esto tiene 128 caracteres. 128 caracteres. Claro, no, estos son profesores compiladores, ¿no? Esto siempre lo explica. Él asume que lo saben, pero él siempre lo explica, ¿no? El código ASCII va de 0 a 127, ¿no? Su codificación, o sea, 128 casos. Como eso no era suficiente, crearon el que también es Unicode, UTF-8. Este 8 significa que es de 8 bits. El ASCII bueno, utiliza solo 7 bits. 7 bits. Por eso, con el 0 más, da así, de 0 a 127, ¿no? 128 casos. El UTF-8 que es de 8 bits, que son bytes. Cada carácter representa un byte. Este tiene 255 caracteres. Lo que pasa es que bueno, el ASCII fue creado por los mismos nomás. Pues el ASCII no tiene la N. No tiene la N. Y tiene la C cerilla, por ejemplo, que usan los portugueses, ¿no? Los brasileños no usan C cerilla, ¿no? Que se lee como C, ¿no? La C cerilla no la tiene. Entonces, UTF-8 ya incluye a todos los lenguajes, digamos, hablados, o sea, que se escriben con el alfabeto usual, ya incluyen a esos caracteres. Y bueno, pero los 8 bits no eran suficientes, ¿no? Así que el UTF-8 es también un Unicode, ¿no? Ya se creó un Unicode que es otro alfabeto que nosotros utilizamos, son los conjuntos de caracteres que usamos. En este caso, si son 16 bits. Entonces serían 65.536 caracteres. Entonces, este alfabeto tiene 65.536. El problema es que cada carácter utiliza 2 bytes. ¿No? Yo desde que comencé la informática, uno de los chars siempre utilizaban bytes, ¿no? Pues son equivalentes, ¿no? Char simplemente es un número, ¿no? Es solo un número, nada más. Es solo un numerito, pero digamos, en la pantalla se lo ve con el blip, que se llama, o sea, el dibujito, ¿no? El dibujito, por ejemplo, si yo pongo 65, si yo pongo 64, ¿cuál es el 64? A ver, ustedes que manejan más eso. ¿Cuál es el carácter cuyo código ASCII es 64? Ah, por si acaso. Arroba. La arroba, ¿no? La famosa arroba. La arroba, ¿no? La arroba, correcto. Entonces, hay una cosita, ¿no? El Unicode contiene al UTF-8 y el UTF-8 contiene al ASCII. Es decir, si lo vemos como conjunto, no es que, digamos, el Unicode utiliza otros códigos que no utiliza el ASCII. No, utiliza los mismos. Exactamente los mismos. Solamente que, digamos, el UTF-8 es una extensión del ASCII y el Unicode es una extensión del UTF-8. ¿Se entendió? Es decir, el 64, que es la arroba aquí, también va a ser 64 acá y 64 acá la arroba. ¿Ok? Es decir, el Unicode, que es ahorita que se más utiliza, por el momento ha sido suficiente, ¿no? Pero fíjense lo que tiene el Unicode, que ustedes lo miran en internet. Tiene hasta símbolos árabes, ¿no? Después del Unicode, aquí viene el UTF-8. El Unicode está hecho también.
y más pequeñito aquí está el ASCII, ¿no? Si lo vemos como conjunto. Es decir, el Unicode lo tiene a los dos, ¿no? Lo tiene a los dos. ¿No has visto alguna vez alguna página web que la ñ, por ejemplo, ya no sé cuánto he dicho al director de CPE, montar y no, me aparece así en la página web, no sé si le ha pasado eso. Montaña, ¿no? Y me aparece así un simbolito. ¿Saben por qué? ¿Le ha pasado algo seguro, no? Así como un cosito acá, ¿ah? ¿Verdad? ¿Vale? Sí, ingeniero, ha pasado. Le pasa, ¿no? ¿Verdad? Es que la ñ no es ASCII. Resulta que el tipo está usando en la codificación HTML. No le ha forzado a que utilice UTF-8. Entonces, por eso es que el navegador le pone así, con un signo de interrogación, para decirle qué es eso, qué rayos es eso. Entonces, él debió decirle la codificación UTF-8, de decirle en el head del HTML, de decirle que quiere utilizar UTF-8. Ahorita los generadores de, qué sé yo, ASP, ¿no? De PHP ya, por default ya tienen UTF-8, ¿no? Ya tienen UTF-8. Entonces, ya le aparece la ñ, ¿no? Por ejemplo, yo en la lista, jóvenes, que me mandan, en Montaño siempre me aparece con un simbolito así, ¿no? Entonces yo tengo que, en Excel, le digo reemplazar ese por ñ. Yo sé que es por la ñ nomás, ¿no? Solo por la ñ. Ya, una vez tenía un brasilero que la C cerilla, o sea, la C con... Había un señor que aplicaba con un salves, pero si uno lo leía con calves, ¿no? Y la C era C cerilla, entonces lo reemplazaba, y en Excel yo lo reemplazo por la ñ, ¿no? Bueno, entonces esos son los alfabetos de uso cotidiano, ¿no? Cotidianos en la vida real, bueno, que todos usamos son el alfabeto o alfa. Y en informática utilizamos caracteres que se codifican como números, ¿no? Al final todos son números, ¿no? Las computadoras solo manejan números. Entonces tenemos el ASCII, el UTF-8 y el Unicode, ¿no? Esos tres utilizamos. Mayormente el UTF-8 es actualmente el mayor utilizado porque sale más barato, ¿no? Utilizamos menos bytes, ¿no? Menos bytes en un mensaje que el Unicode. El Unicode utilizaría el doble. Cuando si escribo hola en UTF-8, ¿cuántos bytes estoy usando? ¿32? Claro, son... no, 32, serían 4 bytes nomás, 8 bits. 32 bits, sí. Bits no son bytes. O sea, cada carácter es un byte en UTF-8. 8 bits dice ahí, ¿lo ves? Y en el Unicode son 2 bytes por carácter. Entonces, hola, escrito en UTF-8, serían 4 bytes. Mientras que ese hola, escrito en Unicode, serían 8 bytes, ¿no? Serían 8 bytes. ¿Por qué? Porque utiliza 2 bytes por carácter. ¿Sí? Solo para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Ahí está el detalle. Quiero borrar un poquito porque quiero formalizar algo más. ¿Sí? Bueno, podemos ver, también existe potencia de cadena. Es una cosita, ¿no? Es una cosita para ser bien explícito. Por ejemplo, existen palabras como se dice idempotencia, ¿no? ¿Han visto ahora? Idempotencia, por ejemplo. La potencia nosotros la asociamos mayormente a la multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, decido a cuadrado, para nosotros es a por a, ¿no? A por a. Estoy hablando de los números reales. Y así, a al cubo también sería a por a por a. Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron, porque no querían complicarnos la vida, de que todas las operaciones tienen potencias. Por ejemplo, la suma. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, no creo que cambie, ¿no? Pero digamos, de aquí unos 1000 años ya cambia, digamos, a alguien se le ocurrió por ahí, hizo su berrinche, bloqueó la carretera y hizo que cambien la potencia ya sea para el más, es decir, para la suma, ¿no? Para la suma. Entonces sería a al cubo
digamos, decir, 3 veces A con la operación que estamos utilizando. ¿Ok? Por ejemplo, qué sé yo, en otro planeta, de repente, ellos utilizan una operación triangulito, ya. Entonces, decir A al cubo sería A 3 veces A con la operación que se está trabajando. ¿Me hago entender o no? ¿No tanto? Más o menos. La potencia de este 3 significa que este A se va a operar 3 veces. Claro, nosotros en la vida real asociamos la potencia con la multiplicación, porque así ha sido dado por default. Pero no necesariamente, ¿no? La potencia en realidad refiere cuántas veces se va a operar consigo mismo, consigo mismo según la operación que se está trabajando. Entonces, por eso digo, potencia de cadena respecto a la concatenación. Pues es completo, ¿no? Respecto a la concatenación. Entonces, voy a un ejemplo primero antes de dar la definición. Por ejemplo, yo digo S cuadrado, ¿a qué sería igual? 2 veces S concatenado con quién? O sea, utilizando la operación de concatenación. ¿Entendió? ¿Qué será S al cubo? ¿Qué sería? 3 veces S respecto a la concatenación. A la concatenación. Aquí estamos en concatenación. Y así, ¿no? ¿qué sería S a la N? S por S, punto suspensivo, S sub N. ¿Cuántas veces? Serían N S, ¿no? ¿O no? Pero S a la N sería N. Pero en particular, jóvenes, lo mismo ocurre también en la multiplicación. Cambiemos los números reales. ¿Qué será 3 a la 0? ¿A qué igual es? 1. 1. ¿No? O sea, el elemento neutro. Entonces, en particular, se define porque no hay forma de calcularlo, se define S a la 0 igual al elemento neutro. ¿Sí? Entonces se define S a la 0 igual a 1. ¿Se entendió? Sí, se entiende. ¿Se entendió, no? Tomen en cuenta algo, ¿vale? Tomen en cuenta que esto es muy, muy obvio, pero de todas formas, tomen en cuenta ¿qué cosa? Que S, digamos, al cubo puede ser escrito como S cuadrado concatenado con S. ¿O no? Ya tiene sentido lo que hemos visto en las potencias. 2 más 1, 3, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? S al cubo es S cuadrado concatenado a S. Es decir, yo puedo recurrir a un valorcito anterior. Entonces, S a la N va a ser S a la N menos 1 concatenado con S. Es decir, si digo S a la cuarta va a ser S al cubo concatenado con S. Para N mayor o igual que N. Para N mayor o igual que N. Entonces tendríamos S a la cuarta sería S a la 3 concatenado con S. ¿No? En general, esto ocurre, ¿no? Es bastante obvio, pero de todas formas, para que lo pongamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de comprensión para si no me aburrido. Si S es igual, y metemos no. Fíjense que no he puesto el alfabeto. No he puesto el alfabeto. Lo pongo si quieren por educación. Calcule, a ver. Calcule. ¿Qué sé yo? Inciso A. S a la 0. ¿Qué sería S a la 0? Lambda. Lambda. Lambda, ¿no? Entonces, respuesta. Fíjense que elevar a la potencia 0
hace que prácticamente el contenido de S no tenga importancia. S puede valer cualquier cosa. Entonces, una cadena, inclusive el mismo lambda, elevado a la 0, es lambda, ¿no? También, si fuera lambda no tendría problema. También lambda a la 0 es lambda. Lambda a la 0 también sigue siendo lambda. Eso sería el resultado, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué será S cuadrado? Eso es la descomposición nada más. S cuadrado sería S concatenado S. Y esto me da. ¿Bueno? BA concatenado Vean, de... ¿no? Baba, ¿no? Vean. Y bueno, lo último, S al cubo también podría ser S concatenado S concatenado S. Pero como yo ya tengo calculado S cuadrado, entonces eso es lo que le decía, por si alguno no lo entendió, por ejemplo, calcule S al cubo. Entonces, después, S al cubo puede ser así, ¿no? S al cubo, le pongo como un comentario. S al cubo es simplemente 3 veces S concatenado con 1. Pero como ya lo tengo S cuadrado, puedo referir a él. Digo, es S cuadrado concatenado a S. A eso me refiero. Entonces ya tengo calculado S cuadrado, que es baba, ¿no? ¿Está? Baba. Y esto lo concateno con S que le da. Resultado tengo va, ¿no? Eso sería el resultado. Pero como yo lo tengo S cuadrado, entonces S a la N puede ser S cuadrado, S a la N menos 1 al revés, ¿no? También puede ser S concatenado S a la N menos 1. Solamente para un ejemplo de comprensión muy sencillo para que lo tomen en cuenta. Queremos un poquito formalizar si todo esto está muy desordenado. Tenemos todo lo que se maneja en matemáticas son conjuntos, siempre les he dicho. Todos se manejan en conjunto. Después vamos a ver cómo en realidad de las potencias del lenguaje sale el famoso sigma asterisco que vamos a ver enseguida. Y les voy a mostrar para que no se confundan cuando lean el enunciado de una pregunta, alguna cosa así, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vamos a esta parte. Muy bien. Vamos a ver el universo de las cadenas. Este se le llama, lo pongo, yo tengo así por el término de brillo, esto lo llamamos sigma asterisco. Entonces, muy informalmente, pero sí ya formalizamos algo un poquito, vamos a ver cómo se calcula sigma asterisco. El universo de las cadenas. ¿Sí? Si tenemos un alfabeto sigma, sigma asterisco es, sigma asterisco es el conjunto de todas las cadenas, de todas las cadenas, conjunto de todas las cadenas que se forman con el alfabeto sigma. Bueno, incluido lambda, ¿no? Incluido lambda. O sea, todas las cadenas posibles que podemos formar con el alfabeto sigma, todas las que imaginemos, todas las cadenas que podemos formar con el alfabeto sigma, están en sigma asterisco. Entonces, sigma asterisco como el universo de del universo del conjunto que vamos a formar, que a veces se va a llamar lenguaje, del conjunto que vamos a formar. ¿Sí? No sé, por ejemplo, no vamos a poder terminar porque es infinito, ¿no? Pero, por ejemplo, si tengo sigma, bueno, te tapo un ratito, si sigma es ABC, digamos, ¿no?
¿Qué será sigma asterisco? No voy a terminar nunca el infinito, pero, ¿no? Bueno, sigma será todas las cadenas que puedo formar con esto. Entonces sería lambda, qué sé yo, A, B, qué sé yo, AB, luego AC, BC, y así sucesivamente, ¿no? Voy a ir formando todas las demás, qué sé yo, A, no voy a terminar nunca, ¿no? ABC, BAC, es infinito, CDA, ¿sí? Entonces, sigma asterisco es el conjunto de todas las cadenas. O sea, las cadenas que ustedes imaginen, las que se imaginen ustedes, utilizando estos tres caracteres, porque esto es sigma, pertenecen a sigma asterisco. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora, jóvenes, formalicemos un poquito para las demostraciones. Entonces, un pequeño copiecito. Un pequeño copiecito. Entonces, ¿no? Entonces, esto yo le pongo recuerdo, porque no puedo poner copia, ¿no? ¿Cómo puede un profesor enseñar a hacer copia, no? Esto es lo que dice un docente corrupto, ¿no? Le enseña a hacer copia de sus alumnos. Recuerdo, recuerdo. Si decimos, pertenece a sigma, ¿qué queremos decir? Si se lee, ¿no? Si se lee, perdón. Pertenece a sigma, ¿qué decimos? Es decir, que A es un elemento de Elemento de de... sigma. Ya, es un elemento de sigma, pero ¿qué es entonces? Quiere decir, A, B o C. ajá, en este caso, ¿no? Quiere decir que A es un char, o sea, una letra o un símbolo, como dice el compañero, letra o símbolo. Entonces, si decimos A pertenece a sigma, quítelo, cualquier sigma. Si se lee A pertenece a sigma, quiere decir que A es un char, un caractercito, ¿no? Un carácter, una letra. Se le damos el alfabeto usual en una letrita, una letra o signo. Es un char. Ahora, perdón que se mal. Si leemos, si leemos S pertenece a sigma asterisco, ¿qué concluimos de eso? ¿Qué es eso? Todos los elementos de Una sigma, cadena. incluyendo lambda. No, sigma asterisco es el conjunto de todas las cadenas incluido lambda. Pero digo, ese es un elemento de sigma asterisco. Entonces, quiere decir que ese es una Cadena o string. correcto. Que ese es un string. Ese es un string. O sea, una cadena o palabra, ¿no? Cadena. Entonces, fácil. Si el elemento me dicen pertenece a este señor, entonces es un charcito, es un caractercito. Y si dicen pertenece a asterisco, al sigma asterisco dice que ese es un string. Ese es un string. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí. Sí, ¿no? Recuerden, entonces, cuando vean S pertenece a sigma asterisco, decir que S es un string. Cuando pertenece a sigma, pero sin el asterisco, se refiere a un caractercito, ¿no? A un carácter. Es un simple carácter. Entonces, por eso necesitábamos formalizar el conjunto de todas las cadenas que pertenecen a sigma. Bueno, nosotros vamos a volver con las operaciones de cadena en una forma más formal, ¿no? Cuando veamos inducción en sigma asterisco. La inducción hoy es tan simple que hay un profesor, por ejemplo, de estructura de datos que no les recomiendo, ya pasa a las 11:30, lunes, miércoles y viernes, el grupo de SX, no les recomiendo porque el tipo corredita nomás enseña y digamos, por ejemplo, él utiliza el principio de inducción completa para hacer las recursiones sobre árboles, ¿no? Para hacer la vida más sencilla. También nosotros debemos utilizar la inducción, la recursión sobre sigma asterisco, ¿no? En sigma asterisco. Van a ver que
simplemente la inducción sobre los naturales, pero aplicado sobre la longitud de la cadena. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la longitud, vamos a volver nuevamente a formalizar esto, ¿no? Vamos a formalizar esto. Muy bien. Pone, si yo tengo un universo, un conjunto, ¿es su conjunto el universo o no? Lo perdí. A ver, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Ahora, cuando nosotros hablamos de conjunto, le dije, siempre se asume un universo, ¿se recuerda? Un universo, ¿no? Un universo. Un universo lo es todo. Entonces, si yo digo, sea un conjunto A, sea un conjunto A, sea un conjunto A. ¿A está incluido en el universo? Sí. Sí. Entonces, ¿qué diferencia casi me dice? Claro, pues. Yo lo veo como yo al menos yo, ¿no? Yo soy medio, cuando que no estoy muy vivo. Entonces yo que soy un poquito lento, digo, no, yo lo veo como un planeta dentro de todo el universo. Ni siquiera hablo de la galaxia, ni nada. Simplemente lo veo como un planeta, como es redondo, y digo, está dentro, bueno, está dentro del universo. Cada vez que hablamos de un conjunto, bueno, ese conjunto está dentro de un universo. ¿Sí? Afortunadamente aquí, bueno, ya sabemos cuál es el universo. El universo se llama sigma esférico. Entonces vamos a ver la unidad 2. Vamos a ver la unidad 2 que se llama lenguaje. ¿Sí? No se me vayan a poner con esta macana. Entonces su definición sería así, ¿no? Siendo muy definición. Un lenguaje es simplemente un lenguaje, es simplemente un subconjunto de sigma esférico. Un subconjunto de sigma esférico. Entonces, L, para que sea, tiene que ser un subconjunto de sigma esférico. Fíjense que es un conjunto, no está bien a pelear. No subrayo el sub, solamente ahí. Es simplemente un subconjunto de sigma esférico. ¿No? Si tenemos un alfabeto sigma, entonces el lenguaje es un subconjunto de sigma esférico. No lo entiendo. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando. Entonces, de entrada, un lenguaje es un conjunto. ¿Conjunto de qué? Entonces, a ver, saquemos conclusiones. Entonces, un lenguaje es un conjunto de strings. Un conjunto de strings. Eso es. Claro, el universo es sigma esférico, obviamente, pero podemos sacar unas ciertas cadenas de ahí de sigma esférico y ese sería un lenguaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué sé yo? P, digamos, ¿no? P que sea lambda, claro, porque no. Lambda también es un string, es la más pobre de todas, pero es un string. Lambda, que sé yo, AB, BAC, CCA. Fíjense que no lo puse el alfabeto, ¿no? A veces no es necesario. Entonces, por ejemplo, P es un conjunto de strings, por lo tanto, es un lenguaje. Recuerden, es G y de Gracia, esa ampliedad que, por ejemplo, no es que puse ejemplo con G, por favor, no vayan a preguntar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí P es un conjunto de cadenas, un conjunto de strings. Conjunto. Un conjunto cuyos elementos son strings, ¿no? Estos son strings. Cadenas, ¿no? Cadenas para entienden. Pero nosotros como somos informáticos, usamos la palabrita strings. Claro, ¿por qué? Porque hemos trabajado con esa, pues, ¿no? De introducción a la informática hemos trabajado con esa. Entonces, P es un conjunto de strings. Por tanto, P es un lenguaje. Entonces, si agarramos unos strings y nos metemos en una bolsa al conjunto, tenemos un conjunto, ahí agarramos, digamos, yo al conjunto le doy con una bolsa, ahí meto strings, entonces esa bolsa se convierte en un lenguaje.
¿Se entendió? ¿Puedes Hola, repetir hola. eso último? O sea, todo conjunto de strings es un lenguaje. ¿Se entendió? ¿Qué es un lenguaje entonces? ¿Jóvenes? Un conjunto de string. Simplemente es. Simplemente es un conjunto de strings. Es decir, lo que yo le decía, que usted me dice que lo repita, es que si agarramos, digamos, una bolsa y la llenamos de strings, la que ustedes quieran, entonces esa bolsa se convierte en un lenguaje, ¿no? Claro, no decimos bolsa, decimos conjunto, ¿no? Decimos conjunto. Muy bien. Jóvenes, tiene sentido, miren. El lenguaje español, usando el alfabeto usual, ¿qué hacemos? A ver, el lenguaje, supongo que tenemos el diccionario de la RAE, donde supuestamente están todas las palabras formales, ¿no? Del lenguaje español. ¿Qué tenemos que hacer para crear el lenguaje español? Es decir, nuestro alfabeto es el alfabeto usual, de A a la Z. Llamémosle sigma a ese, de A a la Z. Entonces, ¿qué será sigma asterisco? Todo el conjunto de palabras que se puede generar con esas. Con sigma, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el lenguaje español no es infinito. El lenguaje español. Tomemos las palabras formales, por eso se dicen lenguajes formales. Es decir, las palabras que están en el diccionario de la RAE, ¿no? Real Academia Española, que es la que nos decide, ¿no? ¿Qué palabras incluir? Por ejemplo, fax ya está incluido como palabra. Hay varias que nosotros hemos visto en nuestros tiempos, no más que todo el tiempo de ustedes, que ya son aceptadas, digamos, como palabras. Bueno, entonces, si metemos todo el diccionario de la RAE, lo metemos en una bolsa, en un conjunto, entonces ese será el lenguaje español, un conjunto de palabras. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces la definición del lenguaje está bien hecha, jóvenes, por la gente que, como dice yo, no le quisieron esta disciplina, esta teoría del lenguaje formal. El inglés también, ¿no? ¿Verdad? En el leo te dicen, no, le quitamos la ñ, digamos, al alfabeto usual, y ellos tienen sus propias palabras, ¿no? ¿Verdad? Qué sé yo, bye, can, cat, pen, digamos, lo que hemos visto en el colegio, ¿no? ¿Verdad? Ellos también tienen su diccionario, no sé qué diccionario será, solamente los ingleses lo tienen. Entonces, ¿qué hacen eso? Esos señores, ¿qué es lo que hacen esos señores? Agarran todos los strings formados con el alfabeto, que son las palabras inglesas, y todas esas lo meten a una bolsa, un conjunto. Y ese conjunto de palabras es el lenguaje inglés. El lenguaje inglés. ¿Se entendió? Está bien definido, ¿no? Sí. Créame, si alguno es un poquito de no importismo, digamos, créame, no pasa nada si no me entiende esta aplicación. Solamente quería mostrarle. Es decir, si yo quiero hacer ejercicio, no me interesa la burrera del profesor que está hablando ahorita, no es tan burrera, ¿no? Del lenguaje español, del lenguaje inglés, del portugués, del alemán, lo que sea. No me interesa. Porque para mí un lenguaje es simplemente un conjunto de cadenas, si quiero ser práctico, ¿no? Pero yo solamente quería mostrarles que la definición del lenguaje está bien formada, está bien definida. Ahora, jóvenes, pero fíjense que la definición del lenguaje en ningún momento me dice que el lenguaje puede ser vacío, por ejemplo. Solamente dice todo su conjunto de sigma asterisco, es decir, agarrate 4 o 5 cadenas o infinitas cadenas y la metes en una bolsa y ese conjunto se llama lenguaje. Simple. De todas las cadenas agarradas el universo, agarrate palabras, porque el sigma asterisco es el conjunto de todas las palabras posibles. Agarrar unas cuantas palabras, lo metes en una bolsa y eso se llama lenguaje. Perfecto. Pero en ningún momento me dice que el lenguaje debe ser no vacío. No me dice eso. Entonces saquemos conclusiones. Hay que ser medio abogado aquí porque la definición en ningún momento me dice el lenguaje puede ser, que tiene que tener al menos una cadena. No me dice. Entonces,
Deduzcamos algunas cosas, ¿sí? Voy a la pizarra entonces. Deduzcamos algunas cosas. ¿Cuáles serían estas cosas? Entonces, sacamos esto. Entonces, deduciendo, ¿no? De la definición deducible. El conjunto vacío. ¿Cómo se simboliza el conjunto vacío? ¿No? ¿Cuál es el ingeniero? Grande así. Esa es la cadena O pita. con fin, ¿no? El conjunto vacío que se nota así. Es como un cero tachado, ¿no? Pero es la letra F mayúscula griega. El conjunto vacío sí, o sea, es también un lenguaje. Es también un lenguaje. ¿Por qué es un lenguaje? Porque el vacío, porque el conjunto vacío es su conjunto de todo conjunto. Entonces el conjunto vacío, el vacío es considerado su conjunto de cualquier conjunto. Recuerden, ¿no? Para todo A, vacío es su conjunto de A. Entonces, el vacío es su conjunto de sigma asterisco. Y como este es su conjunto sigma asterisco, entonces el vacío es un lenguaje. Porque la definición me dice, basta que el conjunto sea su conjunto de sigma asterisco para hacer un lenguaje. Entonces, como vacío es su conjunto de sigma asterisco, entonces vacío es un lenguaje. Vacío es también un lenguaje. Muy bien. Digamos. Sigma asterisco en sí mismo también es un lenguaje. Piensen ustedes. Recuerden, puesto que todo lenguaje, todo conjunto es su conjunto de sí mismo. Es su conjunto de sí mismo. Por ejemplo, A es su conjunto de A. B es su conjunto de B. Todo conjunto es su conjunto de sí mismo, por la definición de la ley de conjunto que mencionó. Entonces, puesto que todo conjunto es su conjunto de sí mismo, sigma asterisco, yo sé que sigma asterisco es el universo, ¿no? Está bien. Pero sigma asterisco también como universo, sigma asterisco es también un lenguaje. Hay que, pues, esta cuestión vamos a sacarlo como estamos haciendo como de abogado, ¿no? Buscando bien las palabristas y todo, ¿no? Bueno, como dice que cualquier subconjunto de sigma asterisco es un lenguaje, bueno, vacío es un conjunto de sigma asterisco, entonces vacío es también un lenguaje. Y como sigma asterisco es su conjunto de sigma asterisco, o sea, porque todo conjunto es su conjunto de sigma, ¿no? Entonces, también sigma asterisco es un lenguaje. ¿Se entendió? Hola, hola. ¿Se entiende, ingeniero? Sí, no está tan complicada la cosa. Muy bien. Ahora, entonces todo su conjunto de sigma asterisco es un lenguaje. Es un lenguaje. Así de simple. Entonces, cuando ustedes leen, ¿no? Sea P su conjunto de sigma asterisco. ¿Qué me está diciendo? No se preocupe, vamos a hacerlo luego en las demostraciones, ¿no? Si me dice sea que P es un lenguaje, ¿no? ¿Verdad? Si me dice S pertenece a sigma asterisco, S es un estrino. Si me dice A pertenece a sigma, A es un char, ¿no? Entonces, ya tenemos eso, digamos, por lo menos no tenemos esa partecita. Muy bien. ¿Qué operaciones tiene operaciones entre lenguajes?
Entonces llamamos operaciones de los lenguajes. Operaciones de los lenguajes. Bueno, puesto que los lenguajes son conjuntos, ¿no? Los lenguajes son conjuntos, entonces las operaciones de conjunto de conjunto se aplican, ¿no? Se aplican a ellos. Ya las conocemos, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones de conjunto que estamos trabajando? ¿Cuáles son? Ya lo hemos hecho, ¿no? Es decir, como son conjuntos, también las operaciones de conjunto se aplican a ellos. Es decir, ¿no? A institución B, A unión B, o sea, la unión, la diferencia y el complemento, ¿no? Entonces, esas tres operaciones, como son conjuntos, entonces no hay problema. Ellos también las adoptan, las usan sin ningún problema. Muy bien. Pero veamos otra operación, ¿sí? No la van a hacer ahora, pero cometí un error didáctico. Voy a hacer un comentario, ¿sí? Voy a hacer un comentario que en realidad es un parche, ¿sí? Es un parche. Debí ponerlo en la anterior unidad por si acaso, pero no pasa nada, miren. Un comentario inversa de una cadena, de un string. Inversa de un string, inversa de un string. ¿Cómo es eso? Es fácil, ¿no? Digamos, si ese, a ver qué decía mientras practicamos. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Qué dice? Ese pertenece a sigma asterisco. ¿Qué significa entonces? ¿Este mismo? String. Claro, lo que estoy leyendo acá. Si ese es un string, entonces definimos la inversa de ese. La inversa de ese. Anotamos, pero anotamos, no estamos definiendo, podemos definir. Anotamos la inversa de ese como S'. S'. Es la inversa fácil. Ejemplo, muy sencillo. S, digamos, si S a veces S', ¿qué va a hacer? S' es inversa, sería esto mismo, pero escrito al revés. C de A. ¿Entendemos, no? S' a veces, S, entonces inversa simplemente darle la vuelta. Algo que se dan cuenta que lambda prima, como no tiene caracteres, es lo mismo que nada. Lambda prima, la inversa de lambda, es la misma. La inversa de lambda es la misma. Esto me faltó definirlo en la anterior unidad. Un error. Dice Miranda que va a cometer ese error cuando es muy ordenado. Yo soy muy ordenado. ¿Sí? ¿Se entendió que la inversa, joven? Sí, ingeniero. Anota S' y simplemente le damos la vuelta a los caracteres, ¿no? Le damos la vuelta a los caracteres. Muy bien. Entonces comencemos primero con la inversa de un lenguaje. No se confunda. El prima se aplica al string, ¿no? Pero también a los lenguajes. Entonces inversa de un lenguaje o el lenguaje inverso. Lenguaje inverso. Entonces, ya se armó, ¿no? Digo, sea C y conjunto de sigma asterisco. ¿Qué estoy diciendo? Lenguaje. Un lenguaje. Un lenguaje, ¿no? O sea, ahí me está diciendo nada más que esto. Es un lenguaje, es un conjunto de sigma. Sea P su conjunto de sigma asterisco. Definimos, ahora sí, esto sí definimos la
el inverso de P. El inverso de P. Inverso de P. Anotado P', así, ¿no? De esta manera. P', que es el conjunto de todos los, voy a hacerlo al revés, de todos los S', de todos los, a ver, el conjunto de todos los S que pertenecen a P, tal que la inversa de S está en este lado. A ver, quiero definir todas las cadenas que están en, quiero que me entiendan la definición, ¿no? Quiero que definamos todas las cadenas de P, todas las cadenas de P, pero que están, lo invierto todas las cadenas de P y tengo este prima. Entonces, vamos a hacer así, ¿no? Todas las cadenas, entonces pongo lambda, tal que S pertenece a P. En definitiva, ¿qué es P'? Es el conjunto de todas las inversas de P. De todas las inversas de P. Eso de nombrar. Es decir, P' está formada por todas las cadenas, todas las inversas que son generadas por P. Entonces, es decir, P' es el conjunto de todas las cadenas, inversas de P. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Digamos, dado P, bueno, ¿no? O como se llame, L, Q, lo que sea, L, Q, S, lo que sea, ¿no? Dado P que sea, digamos, lambda, A, B, P, A, y B, C. Dado P, calcule P', solución. ¿Cuál cree usted que sería P'? A ver si me entendieron. ¿Qué sería P'? A ver si me captaron. Sería lambda, BA, ACC y CB. ¿Por qué se pasa por paso? Sería a cada cadena aplicarle el prima, ¿no? Entonces a esta cadena, a B le aplicamos el prima, que le dejamos inversa, ¿no? A esta cadena que es SCA, ¿no? SCA prima, y a esta otra BA prima. BA, ¿no? ABC. Saquemos la cuenta. Lambda prima es lambda. AB prima, ¿qué es? O sea, esta cadena, ¿no? Este string, si le damos la vuelta es de A, y este si le damos la vuelta sería la ACC, ¿no? Y este sería CB. Entonces, este sería el resultado, ¿no? Entonces, simplemente el P' es invertir cada una de las cadenas de T. ¿No? Cada una de las cadenas de T. ¿Se entendió? Sí. Hola, hola. ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno, la inversa es muy simple de manejar en las demostraciones. Créanme, cuando estamos manejando demostraciones con inversa del lenguaje, la demostración es muy, muy simple. Es muy simple. Entonces, otra vez, voy a poner un recuerdo, por no decir un copiecito. ¿Sí? Un copiecito para el uso de cuando estemos trabajando con inverso, ¿no?
Y nunca he tenido problemas, siempre hay un descuidado, ¿no? Obviamente, pero en general nunca tengo problemas con la inversa, porque es bastante sencillo de trabajar. Siempre hay un ubicado que nunca le presté importancia a la materia, ¿no? Me estudió, no le dio bola, cosas recuerda. En las demostraciones. En las demostraciones. Y veamos pequeños pasitos que nos van a salir. Es muy simple, miren, ¿no? Yo digo, X pertenece a P' o S, o como se llama. ¿Qué puedo deducir? Yo sé lo convenientita para que sepan que son diferentes. X pertenece a P'. Esto, de ahí que puedo concluir. Mi siguiente paso es la demostración. Es facilito, bueno, el palito este, el prima, ¿no? ¿Verdad? Baja y sube. Es decir, yo lo puedo bajar el palito este, lo puedo bajar acá. Entonces tengo que X' pertenece a P. ¿Se entendió? O sea, de aquí puedo pasar acá. ¿Qué hago? El palito simplemente lo bajo. O al revés. Si tengo X' pertenece a P, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa con el palito? Que X pertenece a P'. Correcto, el palito lo puedo subir. Entonces, X pertenece a P'. Entonces, el palito sube. ¿No? El palito sube o baja, ¿no es? Baja o sube. Ahora, ¿qué pasa si los dos tienen palito? X' pertenece a P'. Fíjense, este palito subiría y ¿qué quedaría? X pertenece a P. P', ¿verdad? Digo, inversa de la inversa, ¿qué sería? X pertenece a P. Entonces, si los dos tienen palito, fácil, ¿no? Si los dos tienen palito, X pertenece a P. Claro, porque si lo subo el palito, va a ser inversa de la inversa. ¿Ah? Si tengo esto, lo invierto y lo vuelvo a invertir, queda lo mismo. Entonces se llama involución, ¿no? Se han dado cuenta. Yo tengo S, una cadena S, prima, inversa de la inversa, queda lo mismo. No queda lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si no hay? ¿Qué pasa si estoy así? Yo necesito los primas, pero no aparecen. ¿Qué hago? ¿Cómo los hago aparecer? A ver si yo necesito jóvenes que trabajar con X prima. Pero digo, sea X que pertenece a P, pero no me aparece prima. ¿Qué hago? Fácil. No. A los dos le pongo palitos. Pero ustedes se dan cuenta que es lo mismo que está aquí arriba. Entonces, si hay un solo palito, lo podemos bajar o subir. ¿Sí? Bajar o subir. Si los dos tienen palitos, se desaparecen porque es lo mismo. Al subirlo queda P'. Entonces, la inversa es la inversa, entonces queda P. Si los dos tienen palitos, desaparece. Si no tienen palitos, podemos hacer aparecer los dos. Pero poniéndolo los dos, que es exactamente la misma que está acá. Este es el pequeño toquecito para el trabajo con los primos, con la inversa. Pero simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es simplemente esas cuatro cositas. El palito sube y baja, o el palito desaparece, o el palito aparece. Cuando hagamos demostración. ¿Sí? Cuando hagamos demostración. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Recuerden que es obvio que, pero no lo puse, ¿no? Es obvio que ya puedo, ¿no? Ya puedo hacer un poquito más con la para toda S. Es más que listo. Pero no te lo molestes. ¿Qué es ese? Un string. Un lenguaje. Un string, ¿no? S', la inversa de la inversa, que es igual. S. A ese. A S, ¿no? Entonces, es obvio que toda cadena que tiene
la invierto y la vuelvo a invertir, obviamente es ese, ¿no? Ustedes han escuchado a algunos políticos que se le va la mano o no piensan, qué sé yo, se le ocurrió un lapsus, dice, ¿no? Hemos hecho, no cada político habla, ¿no? De su región, no sé, Camacho de acá, Arce del país, el otro el alcalde también de su alcaldía, etcétera, ¿no? ¿Qué sé yo? Un alcalde del pueblo X, dice, ¿no? O del pueblo A, dice, aquí en el pueblo A hemos hecho un giro de 360 grados. ¿Qué pasa si hace eso? Decía, había mucha corrupción, había mucho problema. Nosotros hemos entrado y hemos hecho un giro en la administración de 360 grados. Llega ¿Qué al le mismo parece? lugar. Que era en el mismo lugar, pues, ¿no? Debe ser 180 grados, ¿no? O sea, que le dio la vuelta, digamos, le cambió todo, ¿no? Pero le pasa eso ahorita, van a escucharlo, parece que sin querer queriendo o porque no saben también. Lo dicen eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mismo, no? Si invertimos y volvemos a invertir, queda lo mismo. Bueno, entonces no se pierdan con eso. Bueno, en nuestra joven había planificado hasta acá, más que todo por mi vejez. La siguiente operación que vamos a ver para el día de mañana es concatenación de lenguaje. ¿Sí? La siguiente operación. Concatenación de lenguaje. Después definimos qué es sigma-asterisco y vamos a ver lo que se llama la estrella de pi, ¿no? Es una cosa, un logro más grande que tiene el lenguaje formal. Concatenación de lenguaje. Entonces, el día de mañana vemos a las 7:30, hoy vemos concatenación de lenguaje. ¿Alguna consultita antes de finalizar? ¿Alguna duda tal vez? Entonces les recomiendo que miren el video o su apunte. Sí, lo escucho. Buen día, ingeniero. Una Buen día. consulta donde dice X, en la parte donde dice demostraciones, ¿no? X es elemento de P, ¿no? Ajá. Así se refiere, X es elemento de un lenguaje en este caso, ¿no? Claro, equivalente a un lenguaje, claro que sí. Y es decir que cuando está con la comilla, digo X, es decir que va a ser una palabra inversa, pertenece a un lenguaje no inverso, a eso, no inverso, ¿no? En este caso P, me refiero en el segundo punto, donde dice X, comilla, pertenece a P. Ajá, exacto. ¿Ya? Significa una palabra inversa es elemento de un lenguaje no inverso, algo aquí. De un lenguaje inverso. No, en este caso esta P de aquí, en la hipótesis, esa P significa lenguaje inverso o no inverso. No, mientras no diga prima, no es inverso. Ya, entonces en este caso sería palabra inversa pertenece a un lenguaje no inverso. A un lenguaje serio. Entonces, ya. su inverso que es X, pertenece a P prima. Lo que yo quería hacer es bastante práctico. Cuando usted se encuentra con una demostración y necesito usar el palito lo suba o lo baja. El palito baja o el palito sube. Yo quería ser práctico porque le puse como un cortecito. Ya, pero en toda esta demostración P' se considera un lenguaje inverso, ¿no? Claro. O simplemente... El inverso es un lenguaje P, ¿no? Ya, gracias. No, ¿por qué no? Pero está bien lo que dice. P puede ser inverso de otro lenguaje, entonces tengo la prima, si quiere para tomar un poquito más. Por ejemplo, P sería el inverso de P', y P' es el inverso de P. ¿Me entendió? Yo soy un lenguaje A. Yo soy inverso de A'. Y A' es el inverso de A. ¿Se entendió? Si quiere verlo así, ¿no? Si quiere verlo así. Lo que yo quería con este copiecito es para que tenga usted un método práctico, ¿no? Un método práctico para hacer demostraciones, que no lo he hecho todavía, el día de mañana usted lo va a ver que hacer demostraciones con P', por ejemplo, con el prima es bastante sencillo, bastante sencillo.
Entonces, en el primer parcial, entonces lo que usted decir, "Ven, que me dé inverso, por favor, que me dé inverso". No lo lleven en el copy porque ahí se los pillo, ¿no? Pero ya de tanto usar, ustedes lo van a saber manejar. ¿No? ¿Alguna otra consulta? No duden en preguntarme, no me molesta, no me enoja, nada. No me río, nada que ver. No existen preguntas malas, solo respuestas malas. Bueno, jóvenes, Disculpe, ujú. sobre el destino de de sistemas operativos, ¿o no? No me han dado nada del sistema operativo hoy. Parece que lo van a cerrar porque no hay la cantidad suficiente. No aparece ni en plataforma, aparece. Ya, gracias, ingeniero. No, por nada. También dijo que iba a enviar un práctico, disculpe, de conjunto. Sí, cuando termine el lenguaje se lo voy a pasar el práctico. Ah, ya. Porque tiene que ver con el lenguaje. Tengo acá 2 prácticos todavía para ver. Muchos de ellos el 90% son preguntas de examen. Ya, gracias. No, por nada. Bueno, eso es todo por hoy. Pasen buen día, nos vemos mañana a las 7:30. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Record.